Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las partes internas del computador. La tarjeta madre es el componente principal de un CPU, en que integra a todos los demás componentes. Mediante ella todos los componentes intelectual se comunican para realizar procesos. Para decir una tarjeta madre debemos elegir de acuerdo a nuestras necesidades. Debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. La tarjeta madre es la que hace que funcione el CPU con el microprocesador. El disco duro se representa recubriendo la capacidad magnética delgada, habitualmente del oxígeno de hierro, y se dividen en unos círculos concéntricos cilindros conocidos de las pistas de disques, que emplean en la parte exterior del disco duro. Los cilindros terminan en la parte interior último. Al signo de estos cilindros se deben insertar cuyos números de estabilidad por el tipo de disco que se forma, siendo todos ellos tomando fijamente cualquier disco. Cilindros somos como sectores identificados serían de números que se les asignan empleando por el número. Pues el número 0, cada cilindro se representa, identifica para el almacenamiento de datos. Memoria RAM, la principal RAM, la abertura es de inglés RAM, es memory, del dispositivo donde se almacenan temporalmente todos los datos con los programas del CPU. Es un procesador, va a procesar un determinado momento por sus funciones de una amiga inseparable del microprocesador, con el cual comunica a través de flujos de datos. Por ejemplo, cuando el CPU que tiene que ejecutar un programa primero lo coloca en la memoria y recién después de empezar a ejecutar. Lo mismo ocurre cuando necesites procesar series de datos. Antes de poder procesarlo tienes que llevar memoria principal. Esta clase de memoria es volátil, es decir que cuando se corta la energía eléctrica, esta clase de memoria es que estuviera almacenada en ella por su función capacidad de la cantidad de memoria RAM que disponga con una computadora. Es un factor muy importante. Hay ordenadas y juegos que requieren una gran capacidad de memoria. Para poder usar los otros andarán más rápido el sistema cuando la memoria caché. Dentro de la memoria RAM existe una clase de memoria denominada memoria caché, que tiene características de ser rápida que las otras, permiten que el intercambio de información entre los procesadores de la memoria principal sea mayor velocidad. Memoria de solo lectura o ROM. El nombre venía de inglés only memory, significa memoria solo lectura, ya que informa que contiene puede leída por modificar. En ella se encuentra toda la información que el sistema necesita para poder funcionar correctamente y que la fábrica guarda allí las instrucciones de arranque en funcionamiento cordialmente de la computadora. Los volátiles puedes derrotar a causa de campos magnéticos. Funcional memoria ROM compuestos, aunque saquen la memoria se borra los BIOS del CPU vas impuestos. Es una memoria ROM. Unidad de centro de CPU, conocido en inglés CPU, circuitos de microprocesador, que interesa ejecuta instrucción de CPU, ocupa control y proceso de datos de computadoras. Generalmente la CPU de microprocesador fabrica un chip, un único trozo de CPU. Es formado de una aritmética lógica, realiza círculos y falsa mediante las reglas de álgebra de Boole por una serie de registros de
ejecutar instrucciones para aceptar órdenes de usuario, acceder a los diagnósticos, presenta resultados del CPU, comunica a través de un conjunto de ciertos conectores llamados bus. Los bus conectan el CPU de los disparadores del almacenamiento, por ejemplo, un disco duro, los dispositivos de entrada, por ejemplo, un teclado, un mousepad, y los dispositivos de salida, por ejemplo, un monitor que impresora. Disque. Un disque flexible, disque en lenguaje inglés. Es un mediante el soporte de almacenamiento de datos formando una plaza circular de material magnético finas visibles, de ahí se denominación encerrada de una cubierta plástica. Cuando los disques se leen, se escriben mediante un dispositivo llamado disques. Los FDD de inglés Public Disk Drive es un disco más pequeño que el CD, tanto en su tamaño externo como capacidad, que está encerrado en una funda de pase para que lo proteja como disco anteriormente. Periféricos. Los periféricos son una serie de dispositivos conectados a la vida central del sistema de la computadora. Al exterior permite introducir en la computadora información necesaria en una forma ordenada, cómoda y datos para realizar los procesos necesarios. La comunicación interactiva, en caso en la que necesitan en la computadora, son los usuarios durante el proceso, los envío al exterior de los resultados obteniendo tras los procesadores realizados. Los periféricos traducen que se encargan de comunicar las computadoras, que utiliza el objeto de solo característica 0.1. Los periféricos comunican a la comunidad central de procesador a través de canales que transmiten información, buses. La conexión entre el periférico y la unidad central del sistema realiza los cables adaptados y interfaces. Diferentes periféricos. Periféricos de entrada de información, por ejemplo, a través de lo que introduce información de la computadora, teclado, ratón o mouse, escáner, lápiz óptico lectivo. Periférico de entrada y salida de la información, subsistema de la computadora, almacenamiento temporal, identifica la información a los programas de soportador de información tales como discos rígidos, radios, disquetes, discos compuestos. Periféricos de salida son periféricos de transmisión. Resultados obtienen el proceso de información por los cómputos exteriores para realizar comunicación computador exterior de un sistema informático para poder ser utilizado por los seres u otros diferentes procesos para impresionar. La memoria RAM que posee los BIOS almacena borrar cuando la memoria RAM paga la PC gracias a una pila en la placa principal. Cuando la pila agota se borra la configuración. Probablemente en algunos equipos de la máquina no arranquen por el tipo de tamaño de la memoria RAM. Entre la memoria RAM y el microprocesador, la memoria RAM tiene bastante capacidad de 32 GB y la tarjeta madre es la que hace que funcione el CPU. Hace que funcione el CPU, porque el microprocesador y el CPU es casi el 80% que funcione el CPU. Gracias, este es todo.